Bueno, muy bien, vamos a ir entonces a la palabra de Dios en esta oportunidad. Y quiero que tomen sus Biblias y vamos al Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 6, por favor. Y la enseñanza de compartir de la palabra de Dios en esta oportunidad se titula La vida sincronizada, la fórmula de la creencia. Cualquier cosa que una persona crea se refleja directamente en lo que confiesa, en lo que habla. En Lucas 6:45, el Señor Jesucristo declara lo siguiente. Dice así: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón. Y recordemos que la palabra tesoro significa pensamiento. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Mire por qué. Porque de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. De la abundancia del corazón, en donde se piensa y se cree, habla la boca. Porque cualquier cosa que una persona crea en su corazón se refleja directamente en lo que confiesa, en lo que habla. Miremos 2 Corintios capítulo 4. 2 Corintios capítulo 4, en versículo 13, dice así, pero teniendo el mismo espíritu de fe, de creencia, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual, ¿qué? Hablé. Nosotros también, mire esto, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. También hablamos, no solo es creer, sino también hablar, ¿sí? Creemos, por lo cual también hablamos. ¿Sí? Creemos, consecuentemente, hablamos. También hablamos, y ahí está haciendo un énfasis, también hablamos. Es decir, no solo es creer, sino igualmente hablar. Es hablar, confesar lo que creemos en el corazón. Así que creer y hablar han de estar sincronizados. Esos dos verbos, creer y hablar, han de estar sincronizados. Y esa es la vida sincronizada. La vida sincronizada se enuncia sencillamente en esta fórmula. Confesión de creencia produce recibo de confesión. Esa es esa fórmula de la creencia, esa vida sincronizada. Y miremos Proverbios capítulo 23. Proverbios 23. Salmos, Proverbios, capítulo 23, en versículo 7. Miren lo que dice Proverbios 23, 7. Dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Es una ley, es una fórmula. Lo que una persona piensa en su corazón, es decir, lo que considera, lo que estima en su corazón, lo que juzga, lo que confiesa en su corazón, es lo más profundo de su ser, esa confesión de creencia, tal es él, tal es él. Es decir, es lo que manifiesta en su vida, recibo de confesión, es lo que recibe, lo que usted confiese en su corazón, eso lo recibe. ¿Sí? Eso es una ley, Confesión de creencia produce recibo de confesión. Esa es la fórmula de la creencia, ¿sí? Y esta fórmula aplica tanto con lo positivo de la palabra de Dios, aplica para con la palabra de Dios, todos los positivos de la palabra de Dios, como con lo negativo del mundo, con las cosas negativas del mundo. Aplica para ambas cosas. Consideremos el ejemplo de la mujer que tenía el flujo de sangre por 12 años en Marcos capítulo 5, que nos enseña, nos muestra la aplicación correcta de esta fórmula de creencia, de la vida sincronizada. A saber, confesión de creencia produce recibo de confesión. Marcos capítulo 5, versículo 25. Dice así, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía,
y nada había aprovechado, antes le iba peor. Mire esto, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Y mire, ¿por qué? Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Interesante ahí vemos. El versículo 27 dice, mire esto, el versículo 27 dice muy claramente, dice, cuando oyó hablar de Jesús. Eso es lo primero. La mujer oyó hablar de Jesús, que es la palabra de Dios viviente. Eso es lo primero. ¿Sí? La creencia viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Eso es lo primero que hay que tener. ¿Sí? Eso es conocer, saber qué está disponible. El título de propiedad. Oír la palabra de Dios y creer la palabra de Dios. ¿Sí? Eso es lo primero. ¿Sí? Y versículo 28 entonces dice que ella decía, según lo que ella había oído hablar acerca de Jesús, según lo que ella creía y sabía de Jesús, entonces ella decía, en su corazón, ella pensaba en su corazón, ella juzgaba, consideraba, confesaba en su corazón, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Sí, ella había oído de Jesús. ¿Qué había oído de Jesús? Ella había oído que Jesús, que solo tocándolo, la gente se sanaba. Inclusive usted en Marcos capítulo 3, unos no tienen que ir ahí, Marcos capítulo 3, en los capítulos anteriores, dice así, el versículo 10 dice, porque había sanado a muchos. El Señor Jesucristo había ya sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Y ella había oído seguramente acerca de Jesús, de que era ni no tocarlo. ¿Sí? Y entonces por eso ella decía, ella confesaba en su corazón, la confesión de creencia. Ella decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Esa confesión de creencia según la palabra de Dios. Y entonces tomó una acción correspondiente. Tomó la acción correspondiente a su confesión de creencia. Es decir, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Y el versículo 29 dice, y enseguida, inmediatamente, enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Y ese es el recibo de la confesión. El recibo de la confesión. Confesión de creencia produce inmediatamente recibo de confesión. Miremos en 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. Y apliquemos esta fórmula de creencia de la vida sincronizada. A saber, confesión de creencia produce recibo de confesión. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. Dirigido a nosotros en el Nuevo Testamento, para cada uno de nosotros. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. Porque uno a veces pensaría, no, pues es que si yo hubiera vivido en el tiempo del Señor Jesucristo, yo también yo hubiera ido a tocarlo, a sanarme, para sanarme, ¿sí? Y resulta que, mire lo que dice la palabra acerca de lo que está disponible a nosotros. Es cuestión de aplicar la misma fórmula que esta señora aplicó, ¿sí? De confesión de creencia produce recibo de confesión. Mira 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. Quien llevó él mismo, Jesús, el mismo que la señora oyó, de quien oyó hablar, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Mire esto, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis, ¿qué? Sanados. Ahí está. Apliquemos la fórmula, apliquémosla. Bueno, lo primero es oír. Uno primero oye hablar de Jesús. Oye la palabra de Dios. A saber, bueno, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Y dice luego, y por cuya herida fuisteis sanados.
Ya fuimos sanados. Por cuya herida fuisteis sanados. Eso es lo que oímos de la palabra de Dios. Y la creencia viene por el oír por la palabra de Dios. Entonces ya sabemos y creemos, ¿sí? Y según lo que creemos y sabemos de esta palabra de Dios, entonces decimos, usted diga, usted piense en su corazón, juzgue, considere, confiese en su corazón, por su herida ya soy sanado, por su herida soy sanado. Eso es lo que dice la palabra, y usted lo cree, usted lo sabe, usted lo confiesa en su corazón, por su herida ya soy sanado. Esa es la confesión de creencia que usted debe hacer. Esa es la confesión de creencia. Y entonces tome una acción correspondiente. Tome una acción correspondiente, ¿sí? Levántese del lecho, ¿sí? Si usted está, enfermo en su lecho, ¿sí? Levántese. Tome acción correspondiente. Confiese esa creencia, confesión de creencia, según la palabra de Dios, y tome una acción correspondiente y recibirá la confesión. Lo que usted cree y sabe de la palabra de Dios, háblelo, dígalo, confiéselo, y eso produce recibo de confesión. ¿Sí? Lo que usted sabe y cree, lo que usted cree y sabe de la palabra de Dios, háblelo, dígalo, confiéselo en su corazón, tome una acción correspondiente y eso produce el recibo de confesión. Mire Romanos 10, 9. Romanos capítulo 10, versículo 9. Ese versículo inicio en nuestro andar de creencia, en nuestra carrera de creyentes. Ahí está, en Romanos 10, 9 dice que si confesares con tu boca, ahí está, confesar, hablar, ¿sí? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres, ahí está la confesión de creencia, creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás ¿qué? Salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahí están estos dos verbos sincronizados. Creer y confesar. Creer y hablar. Están ahí sincronizados. ¿Sí? Y ahí está también el recibo de confesión, ser salvo. ¿Sí? ¿Saben? En su corazón, uno sabe que Él es Señor, porque uno creyó que Dios lo levantó de los muertos. Entonces lo que uno sabe y cree de la palabra de Dios, uno lo confiesa, uno lo habla. Uno confiesa, Jesús es el Señor. Esa es nuestra confesión de creencia, según la palabra de Dios. Y uno es salvo. Ese es el recibo de confesión. Ahí está la fórmula, ¿sí? Su confesión es una realidad para usted. Mire 1 Juan capítulo 3. 1 Juan capítulo 3. Y el versículo 1. 1 Juan capítulo 3, versículo 1. Ok, dice así: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ¿cuándo? Ahora somos hijos de Dios. Ahora. Mire esto que importante, ¿sí? Ahora. Esta realidad de verdad de ser hijos e hijas de Dios es una cuestión de creencia, porque ahora somos hijos de Dios. Y la creencia es para lo que está disponible ahora. Mire, si vamos a vivir victoriosamente en creencia, hemos de sí o sí creer que somos hijos de Dios, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y aplicar esta fórmula de la creencia, ¿sí? La vida sincronizada. Ahora somos hijos de Dios. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Entonces usted lo oye, usted la oye. Y la creencia comienza, inicia, o se origina por oír la palabra de Dios, ¿sí? Y entonces usted cree y sabe que usted es un hijo, una hija de Dios. Usted cree y sabe eso. Porque usted lo oyó de la palabra de Dios, usted lo leyó. Y entonces usted lo cree y lo sabe. Y lo que nosotros sabemos, lo hablamos. Entonces usted diga en su corazón, confiese en su corazón, piense en su corazón,
¿sí? Que usted es un hijo, una hija de Dios. Confiese eso en su corazón. Esa es su confesión de creencia, lo cual produce el recibo de confesión. Su confesión es una realidad para usted. Usted es un hijo, una hija de Dios con derechos, privilegios y habilidades. Independientemente de si el mundo que lo rodea lo crea o no. No importa si el mundo lo crea o no. Inclusive, independientemente de cómo usted se sienta. Esa es una realidad de verdad. Créalo, sépalo, confiéselo en su corazón y recíbalo. Confesión de creencia produce recibo de confesión. Romanos capítulo 8, versículo 17. Dice así, y si hijos, ahí está, es una continuación. Y si hijos de Dios somos, si hijos, también herederos. También herederos. No solo somos hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y coherederos con Cristo. Usted oye esa palabra de Dios que dice que si somos hijos de Dios, también somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Usted la oye y usted la cree, usted sabe que usted es un hijo de Dios, heredero y coheredero con Cristo. Y entonces usted confiesa. Lo que usted cree y sabe de la palabra de Dios, usted lo confiesa, usted lo habla, usted lo piensa en su corazón. Usted confiesa que usted es un hijo de Dios, un heredero de Dios, un coheredero con Cristo. Esa es su confesión de creencia. Entonces, todo lo que el Padre tiene llega a ser suyo. Recibo de confesión. Porque usted está confesando exactamente lo que la palabra de Dios dice. ¿Sí? Mire, si usted confiesa con su boca al mismo tiempo que usted confiesa en su corazón lo que usted cree y sabe de la palabra de Dios, usted tendrá poder. Un tremendo poder con Dios, sí. Si usted logra esa vida sincronizada, o aplicar esa ley, esa fórmula de la ley de la creencia, sí, de que confesión de creencia produce recibo de confesión. Que usted confiese con su boca al mismo tiempo que usted confiesa en su corazón lo que usted cree y sabe de la palabra de Dios. Y como dijimos, esto aplica tanto para los positivos de la palabra de Dios como también para con los negativos del mundo. Y por eso es que a veces es tan difícil hacerlo, porque hay un mundo antagonista, ¿sí? Negativo, lleno de temores y de dudas, preocupaciones y ansiedades que genera todo eso, ¿sí? El mundo de los 5 sentidos. Y por eso entonces hay que siempre tomar esa decisión de aplicar esta fórmula para con la palabra de Dios, ¿sí? Mire Colosenses capítulo 2, versículo 15. Está ahí escrito para que nosotros sepamos, ¿sí? Y podamos aplicar la ley, esta fórmula, ¿sí? De la vida sincronizada para con las cosas de Dios, los positivos de la palabra de Dios. Mire esto. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, mire, triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo triunfó sobre los principados y las potestades, sobre el diablo mismo, ¿sí? En la cruz. Es decir, el diablo es un perdedor, Cristo es el triunfador, ¿sí? Lo que pasa es que el diablo es un mal perdedor. Y él entonces le hace creer a uno que él puede afectarlo a uno, lo puede influenciar a uno negativamente a través del mundo, ¿sí? Pero la palabra de Dios dice que el diablo no tiene derecho legal alguno sobre nosotros los cristianos. Y si Satanás no tiene poder alguno sobre nosotros los cristianos, entonces, ¿qué hace uno confesando algún negativo en el mundo? Alguna duda, preocupación, ansiedad, ¿sí? Cada vez que usted hace una confesión negativa, está contradiciendo la palabra de Dios, ¿sí? Usted tiene que confesar lo que Dios dice en su palabra. Y entonces,
la palabra de Dios llega a ser una realidad en su vida. ¿Sí? Y sus oraciones son respondidas. Mientras yo no pueda coordinar mi boca y mi corazón en algún punto confirmado por la palabra de Dios, no tengo poder alguno con Dios. Necesitamos aprender a coordinar, a sincronizar nuestra creencia con nuestra confesión, creer y hablar simultáneamente, sincronizadamente, coordinadamente, estrictamente coordinadas. ¿Sí? Salmos 18 nos enseña cómo hacerlo. Salmos 18:33. Salmos 18:33 es un hermoso símil que nos ilustra cómo coordinar, cómo tener esta vida sincronizada. Salmos 18:33 dice así: quien hace mis pies como de siervas y me hace estar firme sobre mis alturas. Esa creencia en Dios, ¿sí? Esa es la que nos lleva hacia arriba, ¿sí? Quien hace mis pies como de siervas y me hace estar firme sobre mis alturas. Sí, eso es un orientalismo. Una sierva es un animal, es uno de los animales más seguros sobre sus patas en el mundo. Porque ella toma sus patas traseras y las coloca exactamente en donde sus patas delanteras estuvieron primero, para probar si hay piedras sueltas en la cuesta. Así es como ella logra mantenerse en esas alturas. ¿Sí? Y dice ahí, quien hace mis pies como de siervas. Dios lo hace. Eso quiere decir que Él lo hace para que uno pueda aprender a andar por la palabra de Dios. De modo de que mis pies traseros sigan a mis pies delanteros, representados por la palabra de Dios. Así pues, donde la palabra de Dios haya colocado sus pies, allí también pondré yo mis pies. Así de sencillo es, pero hay que lograrlo, ¿sí? Sincronizarlo, ¿sí? Coordinarlo, estrictamente coordinarlo, simultáneamente, que lo que uno hable y crea simultáneamente de acuerdo a la palabra de Dios. Ahí está, ¿sí? Dios te da su palabra para que usted la crea. Usted la oiga y la crea. Él te va a dar la palabra. Dios es fiel. Vimos que Dios prueba al justo. Dios prueba al justo. Él le da su palabra para que la crea y ande, aprenda a andar como esa sierva, ¿sí? Firme en sus alturas, ¿sí? Dios te da su palabra para que usted la crea. Entonces, usted se para firme sobre esa palabra de Dios y confesándola, ¿sí? Y confiesa esa palabra, esa confesión de creencia. Entonces usted llega a hacer lo que la palabra de Dios dice, y eso es la vida sincronizada. Eso es la vida sincronizada, ¿sí? Mire Romanos 8, entonces, lo poderosos y queridos que somos los hijos e hijas de Dios, los herederos y coherederos con Cristo, ¿sí? Miren lo poderosos y queridos que somos. En Romanos capítulo 8, versículo 35, dice así, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Mire, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos ¿qué? Más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Sí? Eso es lo que Dios dice. Dios lo dijo, ¿sí? Que usted y yo, como que somos hijos de Dios, herederos y coherederos con Cristo, que usted y yo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Se acuerdan? Como cuando Dios le habló a Abraham. Dios le habló a Abraham y le dijo que fuera a mirar las estrellas y le dijo, así será tu descendencia. Y ni siquiera había tenido ni siquiera un primer hijo todavía, ¿sí? Y le dijo, así serán tu descendencia, ¿sí? La multitud y ya era un hombre de edad, ya tenía sus añitos.
A los 5 sentidos, él hubiera podido decir, no, que eso sí es imposible, ¿sí? Le hubiera dado la espalda a Dios, ¿sí? Pero ¿qué dice? Que Abraham creyó a Dios. Aquí Dios nos dice que somos más que vencedores. Usted y yo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Él nos amó, ¿sí? Y por eso es que somos más que vencedores, ¿sí? Entonces creámosle a Dios. Mire, Dios dice que usted y yo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, creamos y parémonos firmes sobre esa palabra de Dios, confesándola. Confesión de creencia. Esa es nuestra confesión de creencia. Entonces, nuestra confesión es una realidad para nosotros. Somos más que vencedores en toda situación. No importa cómo uno se siente. No tiene que ver con nuestros sentimientos, sino porque la palabra de Dios lo dice. Y sucederá porque esa palabra es infalible. Y por esa ley, esa fórmula, confesión de creencia produce recibo de confesión. Usted parece firme ahí, no se deje disuadir de esa gran verdad de que usted es más que vencedor en toda circunstancia, porque por medio de aquel que te amó. Mire Romanos capítulo 8, versículo 38, ¿sí? Lo querido que somos, mire, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, ¿qué? Señor nuestro. Esta es la palabra de Dios, declarada, confirmada. Eso es lo que Él dice. Cuando usted comience a confesar esta palabra llega a ser una realidad en su vida. Llega a ser una realidad. Conozca la palabra de Dios, ¿sí? Escúchela, créala y conózcala. Crea y sepa la palabra de Dios. Confiese esa palabra de Dios y actúe según esa palabra de Dios. Eso es lo que se quiere decir por una vida sincronizada. ¿Sí? Aprenda qué y cómo confesar. Aprendamos a qué y cómo confesar. Confesemos del corazón con nuestra boca. Confesemos del corazón con nuestra boca. Simultáneamente, del corazón con nuestra boca. Así que usted chequee qué es lo que está pensando en su corazón, ¿sí? Y manténgase ahí pensando en su corazón la palabra, porque de la abundancia del corazón habla la boca, ¿sí? Confiese del corazón con su boca lo que ha sido confirmado por la palabra de Dios. Confiese lo que la Biblia dice que usted es. La Biblia me lo dice, ¿sí? Inclusive esta enseñanza, la vida sincronizada, viene de ese libro del Dr. Weaver, nuestro Padre en la Palabra. La Biblia me lo dice. Confiese lo que la Biblia dice que usted es, no lo que usted piensa que es. A veces pensamos cosas que el mundo nos dice que hemos de pensar, o lo que alguien piensa de nosotros. Mire, no piense lo que usted piensa, perdón. Sí. Confiese lo que la Biblia dice que usted es, no lo que usted piensa que es, no lo que su vecino dice que usted es, no lo que su mejor amigo pueda decir que usted es. Retenga con convicción lo que la palabra de Dios dice que usted es. Así es. Así es como vamos a poder entonces aprender a vivir esa vida sincronizada, ¿sí? Esa fórmula de la creencia, ¿sí? Colosenses capítulo 1, finalmente, Colosenses capítulo 1, versículo 13, entonces, para terminar, Colosenses capítulo 1, versículo 13, mire lo que dice. El cual, el Padre Dios, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Mire qué maravilloso, ¿sí? Nos ha librado de la potestad de las tinieblas, rescatado de en medio de la potestad de las tinieblas, ¿sí? De la maldad, de los negativos de este mundo, ¿sí? Dice ahí, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Confiéselo.
Usted lo sabe, usted lo cree, lo sabe, ¿sí? Entonces usted confiese que ha sido rescatado del poder de las tinieblas por el Señor Jesucristo. Continúe diciéndolo en su corazón, piénselo en su corazón y pronto será una realidad en su vida. Entonces los negativos de este mundo no te van a afectar, ¿sí? La maldad de este mundo no te van a tocar, ¿sí? Y luego dice, y trasladado al reino de su amado Hijo. Estamos en el reino de su amado Hijo. En el reino de Dios por su amado Hijo, por la obra completa y finalizada de su Hijo. Hemos sido trasladados al reino de Dios por medio de la obra de su amado Hijo. Entonces no estamos en el reino del diablo, con todos sus negativos y sus enfermedades y sus preocupaciones y ansiedades. ¿Sí? Porque uno no puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Uno no puede estar en el reino de Dios y al mismo tiempo en el reino del diablo. ¿Sí? Él nos ha rescatado del poder del mal y estamos en el reino de Dios, donde la gracia reina. La gracia reina en este reino de Dios en el que estamos, ¿sí? Es el reino de Dios en gracia. La gracia reina, ¿sí? En Romanos 5, 19 al 21 dice eso muy específicamente, ¿sí? Que la gracia reina. Y por eso es por fe, por creencia, para que sea por gracia, ¿sí? Por eso es tan importante la creencia, ¿sí? Miren, las personas que piensan que tienen que luchar para llegar a ser buenas antes que Dios los pueda bendecir, ¿sí? Están equivocados. Yo le aseguro que Dios nunca lo bendecirá debido a lo bueno que usted sea, sino más bien a causa de la creencia que usted tenga. ¿Cómo se deshace usted de la oscuridad en un cuarto? La oscuridad desaparece tan pronto la luz entra. Eso no requiere mucho esfuerzo, sino que haya luz. Así que cuando permitimos que la luz de la palabra de Dios entre en nuestras vidas, la oscuridad se desvanece inmediatamente, enseguida. ¿Sí? No hay nada en la palabra de Dios que diga algo sobre nuestros sentimientos. Ella dice crea, es creencia, ¿sí? Porque si nos vamos por lo que sentimos, muchas veces no logramos creer esta palabra de Dios, de que somos hijos de Dios, herederos y coherederos con Cristo, que somos más que vencedores en toda situación por medio de aquel que nos amó y que nada nos puede separar del amor de Dios. Los sentimientos a veces nos dicen todo lo contrario, ¿sí? Así que la palabra no habla de los sentimientos, dice crea. Todo lo que Dios ha dado viene a uno por creencia, sin respetar cuán bueno o cuán malo sea usted. Eso es amor. Eso es lo que Cristo vino a hacer disponible, a traer. Y a medida que actuamos según las promesas de Dios, estas llegan a ser reales para nosotros y son evidenciadas en nuestras vidas. Sincronicemos nuestra creencia y nuestra confesión según las promesas de la palabra de Dios y manifestaremos una vida más que abundante en Cristo Jesús. Y para terminar, quiero leerles algunas citas de Víctor Paul Wilborn acerca de creencia. Dice así, algunas citas que él dejó, que creo que serían muy apropiadas para pues considerarlas, retenerlas también, ¿sí? Y que nos inspiran a la creencia, a creer, ¿sí? Dice así, Dios llama a su gente creyentes porque eso es lo que Él espera de nosotros, de ellos, nosotros, sí. Los sueños se hacen realidad para la gente que cree. Creencia sube los picos de la vida, sube las montañas más altas sin miedo. Usted no está sanado porque el dolor se fue, sino porque la palabra lo dice. El hombre muy a menudo llega a creer a Dios hasta cuando él ha gastado toda su energía tratando de hacerlo él mismo. Cuando usted comience a creer lo que la palabra de Dios dice, su actitud sacudirá al mundo. Y la razón que no lo hemos sacudido todavía es porque realmente no hemos creído esa palabra de Dios.
Nosotros vivimos por debajo del estándar, porque la palabra de Dios no ha prevalecido todavía. Decimos que la creemos, pero realmente no lo hacemos, ¿sí? Porque cuando uno comienza a creer que uno es un hijo de Dios, heredero de Dios, coheredero con Cristo, y que uno es más que vencedor por medio de aquel que lo amó, y que nada lo puede a uno separar del amor de Dios, de Dios que es en Cristo Jesús, eso, mejor dicho, eso sacude al mundo, de los 5 sentidos, de la carne, ¿sí? Nosotros somos lo que somos debido a nuestra creencia, no debido a la creencia de otros. Y mire, yo no puedo creer por usted, pero yo puedo creer con usted. Y podemos creer juntos. Y mover este mundo y sacudir este mundo de tinieblas, ¿sí? Nosotros nos hundiremos a las profundidades o nos levantaremos a las alturas de nuestra creencia. Usted no puede tener un andar de creencia en la palabra de Dios cuando usted sigue teniendo condenación. Por eso, el justo, somos justos ahora, ¿sí? Y hemos de saber y creer que somos justos para entonces poder creer, vivir por creencia y poder entonces fortalecernos en creencia y no estar todos preocupados por nosotros mismos, condenándonos a nosotros mismos, ¿sí? Uno no puede tener un andar de creencia en la palabra de Dios cuando uno todavía sigue teniendo condenación. Mire, deje de ponerse nervioso acerca de la vida. No se ponga todo nervioso y todo preocupado y ansioso de qué va a pasar y que va a pasar esto acerca de la vida. Simplemente crea a Dios y su palabra. Creencia, mire, creencia nos saca de la trampa cuando hemos sido atrapados por el adversario. Él a veces nos engatusa, ¿sí? Nos engaña, ¿sí? Pero tenemos esa creencia, podemos creer la palabra de Dios, confesar, nuestra confesión de creencia produce recibo de confesión. Simplemente creemos en la palabra de Dios, que ella no pierde poder, ella es eficaz, vive y eficaz todo el tiempo, ¿sí? Mire, cada situación en nuestra vida es nuestra oportunidad para creer a Dios. Mire, piense de su vida como la caída de una piedra en un lago. La oración de un hombre o una mujer con creencia afecta a todo el mundo. Y mire, Dios no dejará ni permitirá que fracasemos cuando nosotros creemos, porque Él está obligado a cumplir su palabra. Y finalmente, Dios lo dijo, eso lo decide. Nosotros simplemente lo creemos. Dios los bendiga.